Bien, ¿cómo han estado, chicos? Todo bien, profe. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hayamos visto hasta ahora? Yo, profe, tengo una duda respecto al último tema. Eh, Sí, Usted ha dicho que en las evaluaciones o examen podíamos tener esa hojita con fórmulas, así nos damos una pequeña ayuda. sí, Ah, perfecto. Así la voy haciendo y que quede. sí, pueden tener la hoja con las reglas de inferencia y las leyes lógicas, eso no hay ningún problema, Buenísimo, muchas gracias. no está bien. De todas maneras, a medida que ustedes vayan utilizando las reglas o leyes lógicas, eh, se van a ir acostumbrando, van a poder ir identificando qué ley o qué regla van a utilizar para demostrar si un razonamiento es válido o no lo es. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre sobre el tema de razonamiento? No sé si pudieron ver alguno de los videos. En una de las clases yo he explicado el método de demostración, hemos hecho unos ejercicios. Sí, yo estuve en la clase. Bueno, soy el único que participa, parece. Estuve en la clase y pude ver bastante, entendí bastante el tema. Así que me alegra por esa parte. Bien, bueno. Bien, el método para demostrar los razonamientos, eh, yo les había mencionado que teníamos tres métodos. Uno de ellos era el método directo, que generalmente es el que se utiliza. El otro método es el método el contrarrecíproco y también el método, ya les digo, no es muy difícil, el de reducción al absurdo, ¿sí? Generalmente los dos métodos que más se utilizan, o algunos prefieren utilizar, es el método directo y el método por reducción al absurdo. ¿Cuál es la diferencia entre un método y otro? El método directo lo que hacemos es dejar de lado a la conclusión, ¿sí? Porque es a lo que queremos arribar, a lo que queremos llegar. Entonces, generalmente se suelen utilizar esos dos métodos. O se pide, ¿sí? O se pide demostrar por el método directo o por el método de reducción al absurdo o por método del contrarrecíproco. ¿Cómo nosotros sabemos cuál de los métodos también vamos a utilizar, más allá de que se suele pedir que se demuestre por uno u otro método? Es teniendo en cuenta la conclusión, ¿sí? Por el método directo y reducción al absurdo, generalmente no hay ningún inconveniente. Ahora, si en mi conclusión me aparece que yo tengo una implicación, ¿sí? Vamos a suponer un P implica a Q, se recomienda utilizar por el método del contrarrecíproco. En este caso no va a ocurrir porque generalmente todos los razonamientos están presentados de una manera que no finalice con una implicación. Pero para que ustedes sepan que siempre que se encuentren con una conclusión donde haya una implicación entre dos proposiciones, lo que se utiliza es el método del contrarrecíproco. Es un poco más complejo y más extenso, nada más. Pero arribamos a la misma conclusión. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en claro cuando estamos frente a un razonamiento que está expresado en lenguaje coloquial. Cuando lo tenemos en lenguaje coloquial, esto quiere decir que nuestro razonamiento está escrito en palabras, ¿sí? Luego tendremos que pasar al lenguaje simbólico para luego demostrar si ese razonamiento es válido o no lo es. Siempre empleando demostrando a través de nuestras
reglas lógicas o, leyes lógicas o reglas de inferencia. Generalmente los razonamientos suelen tener un conjunto de proposiciones. Recordemos que eso es un razonamiento, ¿sí? Un conjunto de proposiciones de la cual se tenga sentido afirmar sobre una o a partir de la base de las demás. Suelen ser extensos, donde llegamos a tener hasta 4, 5 o 6 premisas con una conclusión, ¿sí? Entonces, recordemos también que pasan a ser premisas esos conjuntos de proposiciones que tenemos. Son proposiciones compuestas, ¿eh? Recuerden, vamos a ir haciendo de paso un repaso sobre lo que era un razonamiento, ¿sí? Qué eran los razonamientos, las clases de proposiciones. O sea, todos los temas, acá se ven claramente que todos los temas están relacionados entre sí. Yo para poder identificar un razonamiento tengo que saber lo que es una proposición, ¿sí? Y que esa proposición podía ser simple o podía ser compuesta. Bueno, eso ocurre en el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de proposiciones, ¿sí? Generalmente compuestas. Recuerden hacer la diferencia entre lo que es un razonamiento y un razonamiento deductivo, qué hace uno y qué hace el otro. O sea que ya tienen, fíjense, desde un tema, todo lo que podemos ver, ¿sí? En un solo tema a medida que vamos avanzando. Estaba viendo a ver si encontraba. Profe, Un disculpe, le hago una ejemplo. pregunta. Sí. Relacionado con las premisas, las proposiciones, ¿vamos a tener en algún momento un ejercicio donde no sea válido? Precisamente estoy viendo uno acá, a ver si es válido o no, o si se puede demostrar o no. Acá tengo uno y precisamente está en el lenguaje coloquial. Entonces, lo que tengan para tomar nota, anoten, yo voy a ir dictando mientras yo voy escribiendo también las proposiciones, para ir armándolas, y después lo vemos juntos. Entonces, este razonamiento dice, si los razonamientos tienen una estructura, si los razonamientos tienen una estructura, coma, entonces una misma proposición puede ser premisa o conclusión. Punto seguido. Una proposición es premisa. Punto seguido. Por lo tanto, coma, si los razonamientos tienen una estructura, coma, una proposición no es conclusión.
Bien. Entonces, nuestro razonamiento dice, si los razonamientos tienen una estructura, coma, entonces una misma proposición puede ser premisa o conclusión. Punto seguido. Una proposición es premisa. Punto seguido. Por lo tanto, si los razonamientos tienen una estructura, coma, una proposición, no es conclusión. Bien, ahí lo que tenemos que hacer, una vez que nosotros tengamos este conjunto, ¿sí?, de proposiciones, lo que hacemos es identificar nuestras proposiciones, ¿sí? ¿Quién es Q? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? Si tengo más de una proposición o si es la misma, si está negada, si no está negada después. Y algo para tener en cuenta, que siempre que nos encontremos con un punto y seguido, eso me está indicando que ahí voy a tener una conjunción o que sigue debajo, ¿sí? Debajo en la estructura atómica de estos razonamientos. Entonces, ¿de qué manera vamos a identificar P? Nos vamos a focalizar en encontrar los conectivos lógicos que tengamos, ¿sí? Si nosotros leemos por acá, por ejemplo, acá decimos, si los razonamientos tienen una estructura, coma, entonces, y ahí aparece nuestro primer conectivo lógico, ¿sí? Entonces quiere decir que P va a ser si los razonamientos tienen una estructura, ¿sí? Hasta ahí tenemos P. Tenemos el entonces, que es la implicación. Q, ¿quién va a ser? Q va a ser una misma proposición, puede ser, ¿sí?, premisa o conclusión. Ojo ahí porque tenemos otro conectivo lógico que es la O. Entonces, ¿quién va a ser Q? Q va a ser una misma proposición, puede ser premisa, ¿sí? ¿Y quién va a ser R? Porque tengo ahí otro conectivo lógico que es la O. Una misma proposición puede ser conclusión. Y nuestra conclusión va a ser, por lo tanto, ¿sí?, a partir de por lo tanto, si los razonamientos tienen una estructura, coma, que esa coma me indica también una implicación, entonces una proposición no es conclusión. Profe, a ver si entendí. Dijo que P es si los razonamientos tienen una estructura. Sí, Q, entonces una misma proposición, puede ser premisa. una misma proposición puede ser premisa. ¿Sí? Ok, El entonces no, el entonces es nuestro conectivo lógico, ¿sí? claro, sí, sí, claro. Bien. Bien, ahora esto nosotros lo tenemos que llevar al lenguaje simbólico una vez que identifiquemos quién es P, quién es Q, quién es R, ¿sí? En este caso también aparece R, porque tenemos ahí una disyunción, ¿sí? Cuando decimos puede ser premisa o conclusión. Entonces ahora lo vamos a ir a armar simbólicamente y ver de poder demostrar este razonamiento. Bien, entonces, vamos ahí, yo se los voy a mostrar. Bien, este era nuestro lenguaje simbólico, ¿sí? Si los razonamientos tienen una estructura, entonces una premisa puede ser proposición, una proposición puede ser premisa o conclusión. Una proposición es premisa, punto seguido, por lo tanto, si los razonamientos tienen una estructura, entonces una proposición no es conclusión. Acá tenemos un conectivo lógico, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo que quieran en sus apuntes, marcarlo así, en circular o con otro color diferente. Y acá tenemos otro conectivo lógico, que es la O. Entonces, esto va a ser P,
esto va a ser Q, y acá en conclusión va a ser R. Para que sea más rápido esto, de todas maneras ustedes pongan P, ¿quién es P? Dos puntos, ¿sí? Si los razonamientos tienen estructura, Q, una misma proposición puede ser premisa, R, una misma proposición puede ser conclusión. Vamos a ir a armar rápidamente cómo queda simbólicamente este razonamiento. Entonces, si los razonamientos tienen una estructura, dijimos que era P. P, entonces, una proposición, una misma proposición, puede ser premisa que es Q o conclusión que es R. Punto y seguido. Dice, una proposición es premisa. ¿Quién era premisa? Q. Entonces voy debajo y pongo Q. Después dice por lo tanto, entonces por lo tanto, la raya de cuando hacíamos la suma o resta, ¿sí? Si los razonamientos tienen una estructura, que era P, coma, que me está indicando un entonces, ¿sí? Entonces, una proposición no es conclusión. Entonces, no R, ¿sí? Porque conclusión era R. Y acá tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Ahora vamos a intentar demostrar esto. Esto lo ponemos entre paréntesis. Fíjense acá. Si a nosotros nos queda que el razonamiento termina con una implicación, y podríamos decir que sería factible demostrar por el contrarrecíproco. Pero para que no sea complejo, entonces lo vamos a demostrar por el método directo. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que podemos tener en cuenta si ocurre esto, para no demostrar por el contrarrecíproco, lo que hacemos es tomar como hipótesis a la proposición P, porque tengo una implicación acá. Entonces fíjense, vamos a armar de nuevo nuestra estructura y vamos a decir P entonces QOR, esto es premisa, Q, que también es premisa, a esto le voy a llamar 1, 2, y como tercero vamos a tomar a P de la conclusión como una hipótesis. Y ahora nosotros vamos a ir a nuestras hojitas de leyes, o lógicas o reglas de inferencia, y vamos a ver, para obtener el cuarto, ¿qué premisa vamos a trabajar con qué premisa? Y si nosotros miramos bien acá, no podemos trabajar la premisa 1 con la premisa 2, ¿sí? Porque si bien yo tengo una Q acá, pero esta Q está dentro de la disyunción, entonces no la podría tomar. Pero sí podemos tomar la premisa 1 con la premisa 3. Y vamos a decir, de la premisa 1 y la premisa 3, y ustedes van a buscar en su hoja de leyes o reglas de inferencia, a ver por qué ley podemos justificar que se pueda trabajar la premisa 1 con la premisa 3. Si yo a esto lo separo como en una hoja de cálculo, como hacemos en matemática o hacíamos en matemática, esta estructura me quedaría así, fíjense. P entonces Q O R. Y después tengo P, que era la tercera. ¿Qué ley
por regla de inferencia, se asemeja a esta estructura. ¿Qué piensan ustedes? La de idempotencia. Recordemos que cuando hablamos de idempotencia, tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Profe, ¿podría ser ley de adición o simplificación? Y ahí no tenemos ni conjunción para hacer, fíjense, no tenemos conjunción, ¿sí? Tenemos una implicación acá, ¿sí? Tenemos una implicación, recuerden que el antecedente está implicando a esta disyunción, ¿sí? Se considera como una sola acá, ¿sí? Por eso lo puse entre paréntesis. Tenemos una implicación, se repite, hay una proposición que se repite. Profe, la del módulo ponendo ponens. Sí, señor. Por ley del modus ponendo ponens. Así es. Entonces, por ley del modus ponendo ponens, ¿y qué nos va a quedar como resultado? Nos quedaría P. Fíjense, No, nos quedaría QR. Nos quedaría. QOR nos queda, exactamente. Recuerden que la ley del modus ponendo ponens, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Afirmando, afirmo, ¿sí? Acá estoy afirmando el antecedente y afirmo el antecedente, por ende me queda como resultado el consecuente. ¿Estamos? Entonces nos va a quedar como resultado QOR. Muy bien. QOR. Entonces hemos trabajado la 1 y la 3. ¿Puedo seguir trabajando esta proposición, la 2 y la 4? Aparte, teniendo en cuenta que mi conclusión, ¿cuál es? Que P implica a no R. Yo tengo que llegar a esto. Y fíjense los que nos quedó como resultado acá. Nos quedó QR y nos quedó Q nada más para trabajar. ¿Me va a dar ese resultado si lo sigo declinando? Yo creo que no. No, no queda, porque ya no me queda P. ¿Sí? Porque a P yo la trabajé con la 1 y la 3. Y yo tengo que llegar a demostrar de que P está implicando a no R. ¿Sí? Y fíjense acá mi R también está de manera afirmativa. Entonces no voy a llegar a la conclusión. Por ende, cuando no se puede hacer nada más, ¿sí? Y considerando de que yo tengo que llegar a demostrar esto, ¿sí? Entonces no es válida el razonamiento. Por lo tanto, los 3 puntitos significaban por lo tanto, el razonamiento no es válido. Bien. ¿Se entendió? Siempre que nosotros no podamos continuar declinando y viendo que el resultado no nos va a quedar, ¿sí? Que no vamos a llegar a la conclusión, automáticamente se pone, por lo tanto, el razonamiento no es válido. Profe, yo estoy perdida. Sí. Cuando usted nos da en el lenguaje coloquial lo que está escrito, ¿verdad? Ujú, Nosotros primero tenemos que identificar las proposiciones, ujú. luego los conectores, y en base a eso vamos haciendo la tablita que nos estaba dando un costado donde está premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Claro, arma la estructura, sí. Ok, y entonces de allí es cuando empezamos a separar todo, por ejemplo, la hipótesis, la premisa 1, la premisa Claro. 2, la conclusión, y para la 4 siempre tenemos que ver con cuál podemos sacar, por así decirlo, o tratar Sí, de llegar a otro resultado. sí.
Sí, Ah, a ok. partir del tercero o del cuarto, ¿sí? La conclusión, en este caso yo toqué la conclusión, ¿por qué? Porque vi que había una implicación y digo, tomo de la conclusión la proposición P y la utilizo como hipótesis, ¿sí? Y a partir de ahí voy a ir sacando la cuarta, ¿sí? Recuerden que si tienen más de 4 premisas y van a ver como 8, 10 declinaciones más. ¿Estamos? Pero Ujú. siempre a partir de la tercera o la cuarta comienzo a trabajar a ver qué premisa puedo trabajar con quién, justificarla por alguna de las leyes lógicas que se asemejen, ¿no? Y así ir declinándolos. ¿Estamos? La conclusión, en el método directo, la conclusión no se incluye cuando yo separo y determino las premisas. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De Profe, una nada. consulta. Sí. Cuando hagamos este tipo de ejercicios, por ejemplo, donde Ujú, tengamos el lenguaje coloquial, como en este ujú, caso, y ujú, detectemos de que el razonamiento no es válido porque a primera vista ya se notaba que no era válido. O sea, es como ilógico que primero te indique una afirmación y después te lo contradiga. No, ujú, no es razonable. O sea, es razonable, no es lógico, no es válido. ujú. Entonces, ¿podemos directamente decir que no es válido o es necesario que hagamos todo el proceso Bien. demostrándolo? Buena tu pregunta. Si vos ves, ¿sí? Que no es válido, entonces automáticamente lo que haces es decir, bueno, no es válido por y me lo justificás, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Siempre que ustedes me den una conclusión, como en este caso en el razonamiento, si me dicen eh, el razonamiento no es válido, pero tienen que justificar por qué no es válido, ¿sí? Pueden tomar dos premisas y ver que no se pueda justificar por ninguna regla o ley lógica, ¿sí? No lo pongan directamente el razonamiento no es válido, porque por ahí quizás parece que no es válido, pero en realidad puede terminar siendo válido. Así que ojo con eso. Aparte recuerden también que precisamente de eso se trata el razonamiento, ¿sí? Razonar, ver, buscar la forma, la manera y los métodos. Bien. Justo se metió un bicho del vecino, disculpen. Bueno, vamos a ver entonces ahora, yo le quería mostrar precisamente eso cuando eh, parece ser que un razonamiento no sea válido, pero termina siendo válido, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos ahora de que P implique a Q. Vamos a suponer que tenemos, a ver si lo tengo por acá, de que Q implique a R, de que Q es equivalente a R, perdón, ¿sí? Es equivalente. Y que tenemos P implica Q, Q es equivalente a R, que tenemos P. Y como conclusión obtengamos, a ver, mm,
P implica Q, Q es equivalente a N, estoy tratando de ver, porque tiene que haber una acá que sea negativa. Bien, siempre que nosotros hablemos de una equivalencia, tenemos que tener en cuenta que estoy diciendo que esas proposiciones son exactamente iguales, ¿sí? ¿Cuándo dos proposiciones eran exactamente iguales? Ya que estamos, vamos a hacer un repaso. Cuando las proposiciones serían cuando los valores de verdad, digamos, de las proposiciones, es el mismo valor de verdad en las dos. Exactamente, cuando ambas proposiciones son iguales, ¿sí? En sus valores de verdad. En ese caso, estoy frente a una equivalencia de proposiciones. Ah, ahí me acordé. Entonces, P entonces Q, Q es equivalente a R, y acá voy a decir P y... no, P y no. P o Q. Y acá en lugar de... Vamos de nuevo. P o Q. ¿Sí? P o Q. Q es equivalente a R. Y acá voy a poner P o R. Por lo tanto, P. ¿Sí? Entonces tenemos P o Q, Q es equivalente a R, P o R, por lo tanto P. Mi conclusión es P. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir P o Q, premisa, ¿sí? 1, 2, Q es equivalente a R, otra premisa, 3, P o R, premisa. ¿Vieron? No considero la conclusión, ¿sí? Directamente acá no pongo la conclusión. La tengo acá en la estructura. Yo tengo que llegar a P, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a buscar, a ver quién será. Y acá, si nosotros nos fijamos bien, no podemos trabajar 1 con 2. Tampoco podemos trabajar 2 con 3. Pero sí podemos trabajar el 1 con el 3. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es separar, tomarlo por separado, como en cálculo auxiliar, y vamos a tomar P o Q. Fíjense. P o Q y P o no R. Acá era no R, ¿sí? No es R. Acá es no R, no R. Negada. Y hay una ley que es la ley de distributividad respecto de la disyunción, ¿sí? Disyunción porque tengo la O. Entonces, esto es como sacar factor común. Esto sería como sacar factor común en matemática. Si yo miro estos dos términos, puedo sacar un factor común acá. ¿Cuál sería mi factor común de estas proposiciones? P, profe. P, muy bien. P. Entonces voy a poner P
O, ¿sí? Porque es respecto de la disyunción, y ahora vamos a factorizar, ¿sí? Utilizamos la palabra factorizar en matemática. Entonces ahora vamos a factorizar acá. De este término, si yo lo factorizo por P, me va a quedar como resultado ¿quién? Q. Q y de este otro término, si yo lo factorizo por P, me va a quedar como resultado no R. Entonces en 4 van a venir y van a decir ¿qué les quedó como resultado? Esto. Entonces en 4 van a poner P, O, Q y no R. Por, esto es de 1 y de 2, por ley distributiva respecto de la disyunción. ¿Sí? Respecto de, esto no es una B corta, ¿eh? Yo le puse así para que sepan que es la O. Ley distributiva respecto de la disyunción. ¿Y ahora qué me queda hacer? Ahora lo que me queda hacer es un razonamiento, ¿sí? Una explicación, porque ahora yo tengo que trabajar la 2 con la 4. Entonces fíjense cuál va a ser nuestro razonamiento acá. Yo acá estoy diciendo que Q es igual a R, ¿sí? Porque estoy diciendo que es equivalente. Entonces, si Q es equivalente a R, yo esta R puedo reemplazar acá en Q, porque estoy diciendo que es exactamente igual, ¿sí? Entonces, si yo lo reemplazo acá, lo voy a hacer aparte para que lo vean, PO, reemplazo a Q por R, ¿sí? Acá. Y nos va a quedar R y no R. ¿Esto qué sería? No R, profe. R y no R, ¿sí? Esta Sí, conjunción, profe, se niega una negación de una afirmación. estoy negando una afirmación, ¿sí? Y si yo estoy negando una afirmación, y si quieren esto, ustedes lo llevan al lenguaje cotidiano, ¿sí? Yo puedo considerar a R como diciendo que hace frío, ¿sí? Y al mismo tiempo estoy negando, estoy diciendo hace frío y no hace frío. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy contradiciendo, ¿sí? Esto es claramente una contradicción, ¿sí? Y por ser una contradicción, se cumple ¿quién? Se cumple P, que es donde yo quiero llegar. Por ende, el razonamiento es válido. Si ustedes necesitan hacer toda esa explicación en una demostración, la pueden hacer tranquilamente, como en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la estructura. Si yo acá pongo entonces como 5, pongo P, entonces ahí hacen la explicación. Por ser Q equivalente a R, ¿sí? Por ser Q equivalente a R, se me transforma por ser Q equivalente a R, llego a una contradicción, se cumple P. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Profe, una ¿Se entiende? consulta. En ese caso solamente podemos decir que es válido, más allá de que, bueno, lo que le voy a consultar tendría que ser diferente arriba, ¿no? Pero en este caso podemos decir que es válido porque nos da P, porque ahí hay una disyunción, pero en el caso que fuera una conjunción, estaría mal. Claro, porque acá al estar disyuntivo, ¿qué ocurre? Yo necesito de este paso primero, ¿sí? Y demostrar que por la distributiva me queda una distributiva respecto de la disyunción. Pero a mí me interesa esta parte, ¿sí? Anular esta parte. ¿Se entiende? Para que se cumpla P. Claro, a lo que me refería era que en este caso podemos anularlo directamente, que quede la contradicción, porque es P o esta contradicción que nos da y no P y la contradicción. O sea, es una disyunción, no una conjunción. Acá sí una disyunción, ¿sí? En P o Q o P o no R. Ojo, ¿sí?
Pero yo, como te vuelvo a repetir, yo necesito aplicar la ley distributiva para demostrar eso, ¿sí? Que es una disyunción, es una distributiva respecto de la disyunción. O podés poner precisamente eso, ¿sí? Directamente pones, por ley distributiva respecto de la disyunción, ¿sí? Me va a quedar Q y no R, y hacer Q equivalente a R, el razonamiento es válido. Es un poquito más extenso nada más. Ok, profe, gracias. ¿Se entendió, no? Sí, se comprendió. Bien, perfecto. El resto, ¿cómo estamos, chicos? Sí, ahora había entendido la parte de contradicción que en otros ejercicios que había estado viendo por internet el otro día, no había Ujú. entendido mucho, pero ahora vi cómo es para dejar ya en claro que el resultado es P en este caso. Bien, perfecto. En este caso es P, ¿sí? Se cumple P. Ustedes, si quieren, hagan los cálculos auxiliar al lado, ¿sí? Entonces, y ahí ustedes, si tienen que reemplazar Q por R, lo reemplazan y así van demostrando que existe una contradicción. De todas maneras, si ustedes hacen toda la explicación así con sus palabras, como acabamos de hacerlo ahora, y si el razonamiento es válido, yo lo voy a entender claramente, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, No, sí, no entendí yo. ¿Cómo llegó a bien. P? ¿Cómo llegué O a sea, P? Bien. de la contradicción, esa parte está ahí me quedé. Ah, ahí te quedaste bien. Nosotros aplicamos acá la ley distributiva, ¿sí? Yo lo que hice fue tomar la proposición 1, la premisa 1 y la premisa 3, ¿sí? Que es esta, y las acomodé así de esta manera. Recuerden que siempre debajo de la siguiente tengo una conjunción, hay una I, ¿sí? Por eso a nosotros nos permite ubicarla de esta manera. P o Q y P o no R, ¿sí? Que es la tercera. ¿Qué hice? Busqué la proposición en común entre estos dos términos y es P. Saqué a P, ¿sí? Como común. Y factoricé primero este término, ¿sí? Dividido este P. Si estuviésemos en matemática diríamos, ¿no? Esto dividido esto. Entonces, al factorizar este término con P acá, ¿qué te queda como resultado? Q. Y traigo la I de la conjunción. Ahora factorizo este otro término, ¿sí? Si tengo P o R y lo factorizo con P acá, ¿qué te queda como resultado? No R. Y ese es el resultado que yo llevo acá, ¿sí? Y lo justifiqué. Puse de 1 y 3, acá es 3, no es 2, por ley distributiva respecto de la disyunción. ¿Qué me queda acá? ¿Por qué yo puse P directamente acá? Porque acá lo que viene, ¿sí? Es una explicación de cómo yo llego a P. Se cumple P, ¿por qué? Porque al ser equivalente Q con R, ¿sí? O al ser igual Q con R, ¿sí? Si yo reemplazo, si pongo R en lugar de Q, ¿sí? Llego a una contradicción. Por lo tanto, se cumple P, ¿sí? O sea, lo que hice fue, en lugar de poner Q acá, lo cambié por R, ¿sí? ¿Por qué? Porque son iguales. Y a mí me conviene colocar R acá para que esto se transforme en una contradicción. Y al ser una contradicción se va a cumplir P. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Yo estoy en deuda con ustedes con respecto al trabajo práctico, ¿sí? Porque esto es práctica. Esto es practicar y practicar. Entonces, ya hicieron la primera parte, que era lo de tablas de verdad y toda la primera parte, y sería conveniente que hagan solamente un práctico de esto para que ustedes vayan repasando para el examen parcial. Nos quedaría ver, ahora el tema siguiente son función proposicional,
y que eso ya sería parte de la unidad número 4. Y también vieron todo lo que es implicación e implicaciones asociadas. Lo que yo les recomiendo es que a manera de práctica vuelvan a rever sus trabajos prácticos. Entonces, y que ustedes ajusten, vean las cosas que necesitan, como practicar un poco más. Busquen las dudas, ¿sí? Busquen dudas de los temas que necesitan reforzar, pueden hacer la consulta, o para la clase que viene, presentar esa consulta junto con los del trabajo práctico. Entonces, yo voy a tratar de enviarle la parte teórica de lo que es la definición de razonamiento deductivo. Les vuelvo a repetir que va a estar como un poco más estructurada la definición, ¿sí? No tan explicado con las palabras. Por eso es importante que por ahí, cuando tengan el material, una vez que yo se los envíe, vuelvan a buscar el video de cuando empezamos a hablar de razonamiento y razonamiento deductivo, sobre todo para encontrar la diferencia, ¿sí? Revisen los trabajos prácticos, lo que tengan hasta ahora, resalten lo que necesiten reforzar, porque después de este trabajo práctico vamos a tener un examen parcial. Entonces yo por ahí pensaba, digo, bueno, lo junto también con parte de la unidad número 4, que es estructuras lógicas, estructuras y razonamiento y función proposicional, pero por ahí, si bien es sencilla, función proposicional no es compleja, lo único que tienen que saber es identificar cuándo es una proposición, cuándo es una función proposicional, y el tema de cuantificadores, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver cuantificador universal y particular. ¿Cómo se rinde? Y estoy pensando a ver si, o por formulario, voy a ver si van a rendir por formulario con un tiempo determinado, o ya veo si los voy tomando de a grupos de A4. ¿Sí? Recuerden que es teórico práctico. ¿Estamos? De A4, de a 2 personas, ya vamos a ver. Entonces, o quizás podría yo llegar a enviar en la parte práctica y hacen la entrega a ustedes ese día, lo envían ese día a la parte práctica, y después yo lo que haría es tomar un oral, la parte teórica, ¿sí? De todo lo que vimos hasta ahora. Pero eso en el caso de que yo no llegara a armarle un formulario, ¿sí? Si yo le armo el formulario no hay ningún problema. Tengan en cuenta que si es por formulario, van a tener que la parte práctica, a medida que van desarrollando, si no hay marcar la opción correcta, que a mí yo generalmente no soy partidario de marcar la opción correcta, pero por esta situación en la que nos encontramos actualmente, por ahí a veces no queda otra, pero sí, si hay parte práctica, lo que van a tener que hacer es desarrollar la parte práctica, en una hoja poner nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido, examen parcial, desarrollar la parte práctica, sacarle una foto y subirla a la foto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? En el mismo formulario se sube la foto. Sí, profe, excelente. Profe, Sí. Bien. Eso por un lado. Vamos a ver si yo, por una cuestión de tiempo, si yo llego a armarles el formulario y le digo, bueno, si está listo, yo les envío el link a la hora que tenemos clase, unos minutitos antes o unos 2 minutos antes, para que puedan ingresar y ir desarrollando el examen. Ya voy a poner una fecha.
tendríamos que ir poniendo una fecha ya. Entonces, y el tiempo sería 1 hora, ¿sí? Lo que dure nuestra clase, generalmente, por eso tampoco podemos hacer un examen tan extenso. Profe, y Pero, ahí los temas que va a abarcar son razonamiento y lo que nos había dado anteriormente, ¿no? Que sería el claro, parcial de eso. todo, sí, todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Todo lo que vimos, menos la unidad número 1, menos la unidad número 1, que por ahí, ¿qué puedo llegar a preguntar de la unidad número 1? Qué sé yo, nombre de las ramas de la lógica, ¿sí? Y dependiendo también el tema que por ahí les toque, pero ya vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de finalizar, que queda un minutito, vamos a ver el tema de la fecha. Así ya los dejamos y ustedes también se van preparando. Es lunes 20 de junio, es domingo, ya estamos muy cerca, estamos... para el 14. Bien, para el 14 de junio. Porque si nos vamos tanto, o a ver, esperen, no, para el 21. Para el 21 de junio, ¿por qué? Porque yo ahora esta semana les voy a enviar para que ustedes practiquen un trabajo práctico de razonamiento deductivo, de razonamiento. Entonces van a tener tiempo de hacerlo en la semana y lo que vamos a hacer el lunes 14 va a ser un repaso, ¿sí? De las dudas que ustedes tengan. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Entonces, yo envío ahora esta semana el trabajo de razonamiento para que ustedes puedan ir practicando, familiarizándose con las leyes, las reglas lógicas, las reglas de inferencia, y hacen la devolución a más tardar el 17, perdón, el 14, como fecha límite de envío del trabajo, y ese día vemos las dudas que tengan. Por eso vayan revisando todo lo que tienen, ¿sí? Revisen lo que tienen, fíjense qué le costó, qué es lo que más les costó en los trabajos prácticos. ¿Estamos, chicos? Bien, Bueno, profe. profe, entonces quedamos que esta semana nos manda el trabajo práctico, lo entregamos antes del lunes y ese día nos explica las dudas que hayamos tenido. ¿Es así? Sí, exactamente. Entonces, como fecha límite de entrega del trabajo práctico, yo igual se los voy a poner ahí en la hojita, como hice la otra vez, va a ser el 14 de junio, ¿sí? Y ese mismo 14 vemos las dudas que tengan. Y después el parcial el día 21. Entonces, bien, nos estaremos comunicando entonces, chicos, y recuerden que hay otra clase a las 19:40. Los que se puedan conectar, vuélvanse a conectar, que por ahí las clases son un poquito como más tranquilas. No sé por qué, pero si le preguntan a alguno de sus compañeros, por ahí es como que van saliendo del mismo tema, sí, pero es como que siento que a veces avanzamos un poquito más. Bien, chicos, que estén muy bien, sigan cuidándose y estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, ya saben, se comunican. No se queden callados, por favor. Muchas gracias, profe. Que Gracias, tengan buena profe. Gracias a semana. ustedes, chicos. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias, profe. Buena semana. Gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.